En plena era digital, nuestra información personal se ha vuelto valiosísima. Hoy vamos a desmenuzar la ley que la protege aquí en Perú, la Ley 29733 de protección de datos personales. Entenderla es fundamental para movernos con seguridad en el mundo online. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? La que nos hacemos casi todos los días. Con cada clic que damos en aceptar, estamos cediendo un pedacito de nuestra información. Así que hoy vamos a ver qué dice exactamente la ley peruana sobre a dónde van a parar esos datos y, más importante, quién tiene la responsabilidad de cuidarlos. Primero, lo primero. ¿Qué es esta ley? Miren, no es solo un manual de reglas para empresas. No. Esta ley establece la protección de datos como un derecho fundamental. Es, digamos, el cimiento sobre el que se construyen los derechos digitales de todas las personas en el país. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos datos personales? La ley, en su artículo 2, lo deja bien clarito. Es cualquier información que te identifica o que podría llegar a identificarte. Pensemos en lo obvio, ¿no? El nombre, el DNI, pero también una foto, un correo electrónico o hasta la ubicación del celular. Y ahora, ojo con esto. La ley crea una categoría súper especial, los llamados datos sensibles. Aquí ya hablamos de la información más privada, la más íntima, la huella digital, el origen racial, cuánto ganamos, nuestras opiniones políticas, datos de salud. El punto clave aquí es que para que alguien pueda usar estos datos, el consentimiento tiene que ser por escrito, explícito e informado. Ya no basta con un simple clic en aceptar. Bien, ¿y dónde se guarda toda esta información? La ley los llama bancos de datos, y hay de dos tipos. Por un lado, los de administración pública, que son los que maneja el Estado, y por otro, los de administración privada, que son los de las empresas con las que interactuamos todos los días. La ley, por supuesto, aplica para los dos por igual. Pasemos ahora a los pilares de esta ley. Todo se sostiene sobre 8 principios. Son básicamente las reglas de oro que cualquier entidad, sea pública o privada, sin excepción, tiene que seguir al pie de la letra cuando maneja datos personales. Estos son la columna vertebral de la ley. A ver, vamos uno por uno. Primero, legalidad. O sea, los datos se obtienen de forma justa, legal. Segundo, consentimiento. Básico. Siempre se necesita el permiso del dueño de los datos. Tercero, finalidad. Este es crucial. Si una empresa pide datos para una cosa, no puede usarlos para otra. Cuarto, proporcionalidad. Solo pedir lo estrictamente necesario. Ni un dato de más. Los otros 4 son igual de importantes. Calidad. Los datos tienen que ser correctos. Estar al día. Seguridad. Es obligatorio proteger esa info para que no caiga en malas manos. Disposición de recurso, que suena un poco técnico, pero significa que debe ser fácil para la gente reclamar y defender sus derechos. Y el último, nivel de protección adecuado. Si los datos se van de Perú, el país a donde llegan tiene que protegerlos igual de bien. Y aquí es donde todo se conecta, porque estos principios no son solo reglas para las empresas, son la garantía de los derechos que cada persona tiene sobre su propia información. A esto se les conoce como los derechos ARCO. Es un acrónimo que le da poder a la gente. Permiten acceder a los datos que una empresa tiene, rectificarlos si están mal, cancelarlos, o sea, pedir que los borren, y oponerse a que los usen para ciertas cosas como mandarnos publicidad que no queremos. Si a eso le sumamos el derecho a ser informado, tenemos un escudo protector completito. Y para que vean que no es cuento, miren lo que dice el artículo 18, es súper claro. Antes de que se recoja un solo dato, la persona tiene que saber, de forma simple y directa, para qué se van a usar, quién los va a tener y qué puede hacer. La transparencia es la base de todo. Ok, ahora démosle la vuelta a la tortilla. ¿Qué obligaciones tienen las empresas e instituciones que juntan y usan nuestros datos? Porque la ley es bien específica para garantizar que nos protejan. Primero hay que entender esta palabrita, tratamiento. Es un término súper amplio, abarca todo. Desde que se recolectan los datos hasta cómo se guardan, se modifican y finalmente se eliminan. Y cada una de esas acciones está regulada. Aquí el tema es que las obligaciones son muy serias. Quienes manejan datos tienen que, primero, conseguir un consentimiento que sea válido. Segundo, usarlos solo para lo que dijeron que los iban a usar.
Tercero, asegurar esa información con medidas de seguridad. Y esto es importantísimo. Tienen que borrarlos cuando ya no los necesiten. Además, la confidencialidad se mantiene incluso si ya no trabajas ahí o dejaste de ser cliente. Hay un concepto que hoy en día es clave: el flujo transfronterizo. ¿Qué pasa si una empresa peruana manda datos a servidores que están, no sé, en otro continente? Bueno, la ley dice que eso solo se puede hacer si ese otro país protege los datos tan bien como lo hace Perú. No se pueden mandar los datos a un paraíso donde no hay protección alguna. Muy bien, ya tenemos principios, derechos, obligaciones, pero ¿quién se asegura de que todo esto se cumpla? ¿Quién vigila? Pues aquí es donde entra la autoridad supervisora. En Perú, ese organismo es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene el poder de investigar, de supervisar y, sobre todo, de sancionar a los que no cumplan la ley. Y créanme, las sanciones no son para tomárselas a la ligera. Se dividen en leves, graves y muy graves. Como pueden ver en la tabla, las multas se miden en UIT, que es la Unidad Impositiva Tributaria. Y, bueno, pueden ser bastante altas dependiendo de la falta. Para que nos hagamos una idea, la multa máxima puede llegar a las 100 UIT. Es una cifra pensada para que la gente se lo piense 2 veces para mandar un mensaje claro. En el Perú, la protección de datos va en serio. Y con esto cerramos el recorrido. La Ley 29733 no es solo un papel, es una caja de herramientas para que cada persona sea dueña de su propia información. La ley está, los derechos existen. Así que la pregunta final es más para la reflexión. Ahora que conocemos las reglas del juego, ¿qué vamos a hacer para proteger nuestros datos de forma activa? Gracias por habernos acompañado.